Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo estamos en esta jornada? Día lunes, última semana del mes de mayo, ¿eh? Y la verdad que el fin de semana fue muy festivo, pero también de esos que, bueno, nos afectaron porque hubo lluvia, cierto, pero más llovizna que terminó de estropear todo. Y hoy continuamos así. Hoy el peor día en cuanto a la temperatura, me refiero, y a la humedad, ¿eh? Hoy fíjate que tenemos en este momento ya 23 grados, para que te des cuenta. La máxima prevista para hoy es de 29 grados. Puede haber tormentas aisladas, todavía un 42% de posibilidad de precipitación. Mañana sigue inestable, un 89% de posibilidad de lluvia y después, ojo que desciende muchísimo la temperatura. Mañana ni se le ocurra salir sin campera, Ojo, porque mañana vamos a tener 22 de máxima, la mínima 7. Durante el día va a entrar el viento, probablemente haya tormenta. Y terminemos con un descenso de temperatura muy, muy marcado. Ojo porque es traicionero, el viento sur va a entrar de golpe a tal punto que el miércoles, ¿sabes cuánto me está marcando de temperatura? La mínima de 3 grados, 3 el miércoles. Ojo que el martes ya tendremos 7, y la máxima del miércoles es 16. Principalmente soleado, eso sí, va a mejorar, pero con muchísimo frío lo que se viene para esta semana. Una ola polar, nada de esa bomba polar que hablan, nada que ver. Es frío, que tiene que pasar ya, nada más que viene muy, muy fuerte después de tanto calor. Lo cierto es que esperemos, porque posiblemente tengamos vientos fuertes también en Chile. Hubo un tornado también intenso que cruzó por el medio de la ciudad, provocó destrozos en una zona cercana a Puerto Varas, creo que se llama. Provocó vientos de 120 kilómetros horarios, que provocó heridos, le decía, y arrasó con autos y lo que había por delante. Es decir, cruzó por el medio de la ciudad, ¿entienden? Fue muy sorpresivo, nadie lo esperaba. No sé si puede ocurrir una cosa de esas, pero teniendo en cuenta las temperaturas que actualmente estamos soportando y el descenso tan brusco, no hay que descartar que haya alguna tormenta fuerte. Por eso también a prestarle atención a lo que dicen los pronósticos, ¿sí? Bueno, y después las noticias que nos llegan de diversos puntos del mundo. El Papa, ya sabemos que asumió que es norteamericano, pero con el corazón puesto en Perú. Algunos hablan también de unos antecedentes que lo ligarían a otro país, o sea, a Cuba. Este arzobispo, el Papa, que según dijo un arzobispo, el de Montevideo, Daniel Sturla, que estuvo en el cónclave para elegir al Papa, que León XIV habló de su posible visita a Argentina, que estaría visitando además de Perú, que es su país, y Uruguay, sin fecha, pero están alentando esto. Francisco nunca vino a su propio país, sin embargo, están los planes. Hay algunas diferencias ya que está haciendo León XIV con Francisco, porque volvió lujo, dicen. Él volvió a utilizar uno de los móviles de los más lujosos en el Vaticano, haciendo ya esa diferencia con Francisco, que prefería la modestia. O sea, no son iguales, cada uno tiene su propia impronta. Y hablando de América, hubo elecciones ayer en Venezuela y había que elegir 285 diputados, 24 gobernadores, de los cuales 23 ya se sabe que son del chavismo los que fueron electos, y 260 legisladores nacionales. El tema es que hubo poca participación del electorado. Primero se decía un 3,15% nada más. Después se supo que alrededor del 12%. Así no votó nadie. Esto nos hace ver que la popularidad de Maduro fue decayendo. Sacando conclusiones, porque la mayoría decidió no ir a votar, probablemente oyendo el llamado de la oposición que convocó a no votar después de la denuncia de fraude de la anterior elección, donde sabemos lo que pasó, ¿no? Habilitados para votar, 676.778 votantes, de los cuales, así, a grosso modo, se está hablando nada más de la participación de un 12%.
es que el régimen de Maduro cerró las fronteras también por la elección. Ustedes saben que metió preso a todo el mundo. Otro argentino detenido, después supimos el viernes, Germán Darío Giuliani, que se encontraba desde mediados de abril en Venezuela, es abogado, especialista en derecho penal y laboral. Y también habían detenido a Julián Pablo Guarnipa, es la mano derecha de Corina Machado, que es la máxima opositora de Maduro. Había sido detenido por el régimen en Venezuela el viernes. Con este panorama, te imaginás, se hicieron las elecciones en Venezuela, así que salió airoso Maduro. Nadie lo celebra porque evidentemente todo lo hace con fraude. Una dictadura total la que se está viviendo en ese país, ¿no? Y en Estados Unidos, Trump amenazó a Apple con un arancel del 25% si no fabrica iPhones en ese país, o sea, en Estados Unidos, y no en India como está ocurriendo actualmente. Esta preocupación de la empresa se suma a otras como Amazon, Walmart y otras que están en la mira de la Casa Blanca. Quiere que fabriquen, pero que sea en su propio país, no en el exterior. Bien, y bombardeo israelí mató a 9 de los 10 hijos de entre 12 y 7 meses de una médica de Gaza. El marido también médico y el único hijo sobrevivientes están internados con heridas graves. El fin de semana se registraron al menos 79 muertos en 24 horas por estos bombardeos. Y Rusia, que volvió a bombardear masivamente a Kiev con drones y misiles. Hubo daños materiales y al menos 15 heridos en el medio de un intercambio de prisioneros que estaba llevando adelante tanto Ucrania como Rusia. Como verán, las cosas están calientes en el mundo con este tipo de hechos, guerras que se producen. Bueno, y acá en nuestro país el batacazo de lo que fue el torneo Apertura, ¿no? Huracán, Independiente, en principio que salieron 0-0, pero por penales ganó Huracán 6-5 y se convierte así en el finalista de la Copa en Santiago del Estero este domingo ante quien se consagró ayer, también finalista Platense, que ganó a Independiente 1-0. La verdad que son equipos que no son de los que más hinchada puede llevar. Un Boca, River que quedaron afuera, Independiente. Estamos hablando de equipos como, fíjate, Huracán y Platense, que van a ser los finalistas este fin de semana precisamente en Santiago del Estero. Y también la expectativa de lo que iba a pasar con Colapinto en la carrera que se realizaba en Mónaco. No tuvo la mejor performance cuidando el auto, que es lo que le pidió la escudería. Largó 18 en el lugar 18 el domingo en la final y llegó 13º. Esto fue en Mónaco, en Fórmula 1, y los que llevan los registros dicen que igualó el mejor desempeño que tuvo Dohan. Ya no pertenece más a la escudería, o por lo menos no está entre los titulares. Estamos hablando de Alpine. Quien ganó fue Norris, y Leclerc y Piastri también compartieron el podio. Ahora habrá una próxima carrera el domingo, así que la otra semana creo que es. Así que va a tener tiempo Colapinto, que cumplió con los objetivos, logró llegar. Decían los que entienden con esto de que al menos 2 veces tenían que ir a boxes para hacer más atractivo el circuito, que hubo estrategias, fue un juego de estrategias más de velocidad por parte de los corredores, y que y que a Colapinto le resultó esa estrategia de ir a boxes al principio de la carrera, no al final, lo que le permitió llegar en ese puesto. Así que de todas formas, no está en los primeros puestos, pero misión cumplida, según entiendes, desde el punto de vista de lo que se habían planteado para esta participación de Colapinto en Fórmula 1. Nuestro compromiso con el campo. Total de créditos entregados, más de 567 beneficiarios. Una inversión que supera los 3.150 millones de pesos.
Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible. El viernes hablamos que justo para el fin de semana iba a haber paro de controladores aéreos, lo que no pudo ser porque dictaron la conciliación obligatoria. Y a propósito de las medidas de fuerza, la CGT dice que va a acudir a la justicia para intentar frenar el DNU de Milei que limita el derecho a huelga. Recuerden eso de los servicios esenciales, que se dijo que por decreto iba a limitar precisamente la huelga, no que la prohibía, limitaba. Y el gobierno de Santa Fe dijo que el virtual bloqueo de Caputo genera grandes, no bloqueo, sino blanqueo de Caputo, que genera ventajas para el crimen organizado y lanzó medidas antilavados como la creación de un comité de disrupción patrimonial y financiera para evitar contrarrestar los efectos que pueden darse por esta medida que ha dictado el gobierno nacional. Esta semana estarían enviando al Congreso el proyecto para que sea tratado en diputados este tema, Todavía falta pasar por la parte legislativa, Y siguiendo con temas nacionales, también el gobierno dicen que va a implementar un nuevo régimen de acreditaciones para periodistas en la Casa Rosada. Hay que, entre otras cosas, presentar una declaración jurada obligatoria. Se aplicará una matriz de evaluación objetiva, que aún no fue detallada. El reconocimiento del medio, sus métricas y rating y las trayectorias de periodistas van a ser tenidos en cuenta, entre otras cosas. Hay advertencia de comportamiento indebido, digamos, dentro del recinto de donde se hacen las conferencias de prensa, trato entre colegas, y también dicen que se va a exigir vestimenta formal. Esto provocó la reacción desde la oposición, por supuesto, dirigentes opositores del GEN, del PRO, de Encuentro Federal, Coalición Cívica y Unión por la Patria, que firmaron una declaración en defensa, dicen, de la libertad de prensa por esta bajada que hubo. Y también el gobierno desmintió la creación de un plan nacional de inteligencia para hacer espionaje. Se hablaba de que se utilizarían esas fuerzas de seguridad para espiar a periodistas y políticos. Lo desmintieron. Y hablando de políticos, Esper, José Luis, dijo que va a ser el candidato del presidente para las elecciones del 26 de octubre. Como diputado nacional, aclaramos. Vale decir que en este sentido Milei confirmó en principio el acuerdo con Macri en la provincia de Buenos Aires y la postulación de Esper. Mientras tanto, Cristina ayer reapareció en un acto, pidió dejar de lado los egos en la interna del Partido Justicialista y le pidió a los dirigentes, dicen, volver a ser militantes políticos y ver más allá de los procesos electorales. También hizo algunas críticas, ¿no? Pero básicamente Cristina evidentemente no quiere perder protagonismo, ¿no? Santiago del Estero dicen que va a desdoblar, no va a desdoblar las elecciones, que va a ir en octubre junto a las nacionales. Es que es una de las provincias que en octubre va a elegir gobernador, que este año elige gobernador, aparte de legisladores. Y mucho se habló también del acto, el Te Deum, antes del acto del 25 de mayo, donde en principio el presidente al ingresar a la catedral no saludó ni a su vicepresidenta Victoria Villarruel, ni a el jefe de gobierno de Buenos Aires. Estamos hablando de Jorge Macri. Y parecía como que era lo que sabía lo que iba a pasar Monseñor Cuerva cuando hizo su homilía, ¿no? Habló precisamente del odio. Dijo, basta de odio y descalificación. Lo dijo en el Te Deum del 25. Por eso decíamos, justo pasó lo que pasó. También habló del terrorismo en las redes, de la situación de los jubilados, las pocas ganas de ir a votar
de la gente, de la ciudadanía, por promesas incumplidas y estafas electorales, por ejemplo. Y después hubo quienes apoyaron lo que hizo Milei y quienes, bueno, lo descalificaron, ¿no? Vale decir que entre los que son parte del gobierno lo apoyaron a Milei, pero de todas formas Milei no se quedó atrás, porque después posteó en X: Roma no paga traidores, o sea, confirmando lo que había hecho allí al ingreso de la catedral. Y eso que había anunciado, nos comentamos hace un ratito, que hubo acuerdo con el macrismo para las elecciones nacionales, y pasó esto que ocurrió, así que medio que nos deja un poco en duda un montón de cosas y actitudes que tiene el presidente Milei, ¿no? Después vamos a temas que tienen que ver con lo económico. Y algo importante es que el miércoles vuelve al Senado el debate por la ampliación de la Corte Suprema, Este miércoles veremos qué es lo que pasa. El miércoles también volverían los jubilados a las calles. Ustedes saben que ese rondín por ahí está trayendo muchos problemas al gobierno, por lo que sucede, por los enfrentamientos, por la búsqueda de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Así que esta última semana de mayo promete ser otra vez movida. Plan Estratégico Participativo Chaco +20. Es una herramienta para pensar juntos el futuro del Chaco a 20 años. Objetivo del PEP: planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, generar sinergia entre las inversiones público-privadas para el desarrollo del Chaco. Plan Estratégico Participativo Chaco +20. Gobierno del Chaco. El viernes el dólar oficial cerró a 1.115 pesos, el blue a 1.170, 651 puntos para el riesgo país, mientras que las industrias se quejan porque dicen que están siendo perjudicadas, ¿no? Caramelos Lipo y galletitas La Tía Maruca, por ejemplo, no pueden pagar sueldo. En el caso de los caramelos Lipo, abonaron solamente el 50% de los sueldos a más de 100 empleados, mientras que Tía Maruca, que es una marca muy conocida, tiene retraso en los sueldos de unos 300 empleados en San Juan. Hablan de la caída de ventas y aumento de costos que están impactando a estas industrias. También se habla de las empresas lácteas. Sancor, que está en concurso de acreedores, La Láctea y Arsa, con también problemas económicos. La firma Verónica, una firma láctea, también tuvo que cesantear pagar más que nada, no cesantear, sino que solamente pudo abonar el 30% de los sueldos de más de 700 empleados y no está produciendo actualmente. Tienen paralizadas las actividades por una crisis de tipo sindical, es decir, le pararon todo. Mientras que Nestlé y La Serenísima en San Juan también están sufriendo ajustes. Bien, hablan de la inflación de mayo. Según los analistas, hablan de que la inflación sería en este mes, que todavía no termina, entre un 2% y un 2,3%. En esto creo que están de acuerdo, que la inflación va a ser menor este mes, aunque no alcanzaría el 1%. El objetivo del gobierno es que a partir de junio la inflación sea del 1%. Y la Argentina, eso sí, come menos carne que en los últimos 100 años. Según datos oficiales, el consumo cayó a niveles no vistos desde comienzos del siglo XX, afectado por la inflación, el aumento de precio de los alimentos y las políticas de control del sector. El promedio anual por habitante está en torno a los 48 kilos, mientras que antes se comía, o el promedio era 100 kilos por persona. Por eso hablamos de la baja drástica en el consumo de carne, ¿no? Y la producción industrial dicen que creció un 4% en el cuatrimestre, pero no en todos los sectores. Por ejemplo, mejor desempeño tienen minerales no metálicos, 14,3%, maquinarias y equipo un 12,3%, industrias metálicas básicas un 5,3%.
Y los que tuvieron menor desempeño, el tabaco, que se redujo en un 14,5%, el papel un 7,5%, también lo que es la producción de plásticos un 7,3% hacia abajo, y los textiles entre un 6 y un 8% abajo. Estos son datos de la economía, los últimos que se han conocido en el ámbito nacional. En el Chaco ya son más de 5.500 los DNI entregados, y cada uno de esos documentos representa una historia, un sueño y una nueva oportunidad. Seguimos ordenando juntos. Con esfuerzo y compromiso, más personas estarán listas para seguir construyendo el futuro. Gobierno del Chaco, Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. Bien, una argentina, Silvina Moschini, fue acusada por la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos por una presunta defraudación a los inversores de la empresa de la que es CEO por $100 millones. Ella asegura que es víctima de la persecución que le hizo la gestión de Joe Biden, expresidente, a las empresas y a los negocios de criptomonedas. Aquí en nuestro país también hubo novedades, cambios en los requisitos para el uso del cannabis medicinal. Hay una nueva normativa que impone más controles a las ONG y obliga a los solicitantes en lista de espera a iniciar el trámite desde cero. Las personas con permisos vigentes no verán modificaciones inmediatas. Dicen que se ha advertido en la práctica el uso indebido de las herramientas que dispone en la normativa. Alegan, por ejemplo, que utilizaban para comercialización lo que le estaba permitido como cannabis medicinal. Solo se podrá cultivar, por ejemplo, como único usuario, sin exceder las 18 plantas florecidas. Hoy Bullrich estaría anunciando, la ministra de Seguridad, ¿no?, refuerzos de las fuerzas federales en las fronteras de Misiones. Hoy, esto dentro del marco del programa Plan Güemes, así como se llama, y se estaría estableciendo en zonas críticas como Paraguay y Brasil, nuestras fronteras con Paraguay y Brasil. Por eso hablábamos de la zona de Misiones, ¿no? Y qué lío con este del caso Maradona, Apareció finalmente el video de la jueza Manquetach, la jueza de la causa que dirigía el juicio por la muerte de Maradona, donde a ella se la ve en el edificio de tribunales con personas allanadas de una empresa que estaría filmando un documental, no sobre Diego, sino sobre la jueza. O sea, tenía el ego muy alto, o tiene el ego muy alto esta mujer. Sospecha de ese documental que ya prácticamente está visto que se trataba de eso. Y ahora no solamente existe el peligro de que el juicio caiga, que se anule directamente, y que no se pueda iniciar otro hasta 2026, sino que ella podría enfrentar un juicio político por esto que realmente es un escándalo nacional e internacional, es un escándalo grande. Por otra parte, la justicia frenó la eliminación del FISU, el fondo vinculado a Juan Grabois, que es el Fondo de Integración Social Urbano. El juzgado federal de Pehuajó hizo lugar a una medida cautelar que presentó el CELS. Esto es un revés para el presidente Milei. Eso también pasó en el ámbito judicial. Y siguiendo con lo judicial, el caso Loan, confirmaron la prisión preventiva del tío del niño perdido en Corrientes contra Antonio Benítez y rechazó el recurso presentado por Nicolás Gabriel Soria, imputado por intentar desviar el curso de la investigación.
Bueno, por cómo lo quiso hacer o cómo lo hizo, haciéndose pasar por asesor de la denominada Fundación Lucio Dupuy, y la causa se encamina a ser un megajuicio. Recuerden que todos van a ir a un juicio solo, no por separado como se había presentado en una oportunidad, por eso hablan de un megajuicio. Y en San Luis ocurrió un caso donde a una mujer se le depositó por error, lo hizo el gobierno de la provincia de San Luis, unos 510 millones de pesos en vez de los 8.000 que debía recibir por el padre de su hijo, y se lo gastó en tiempo récord. Compró, qué sé yo, en supermercados, en negocios, le hizo transferencias a familiares, unas 66 transferencias aproximadamente, compró un auto, un Ford Ka, electrodomésticos, lo hizo en menos de 24 horas, porque al día siguiente ya la cuenta bancaria de Verónica Acosta fue congelada, la allanaron, la detuvieron, y el abogado de esta mujer dice que ella no debería ir presa, porque hay una ex presidente que se robó un PBI entero y no está preso. Y no está presa, porque es el caso de Cristina, evidentemente, y a esta mujer humilde le quieren aplicar todo el peso de la ley. Pero acá hay un agravante, me parece, sin ser abogado, que esta mujer evidentemente sabía que le habían depositado por error, por eso hizo desaparecer la plata en tiempo récord. Se ha estado todo el día transfiriendo plata, haciendo todo antes de que se la saquen. Y bueno, es un delito, evidentemente. Y bueno, y eso de que dicen que a la señora no la tocan después de haber robado tanto, también tienen razón. Pero bueno, en este país no sé en qué va a terminar esta historia. Es una demanda del gobierno de San Luis, porque era plata del gobierno de San Luis que fue por error a esa cuenta. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años. Para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo de Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Muy activo el gobernador de Esdero. El viernes recibió al ministro de la Embajada de Alemania, Peter Niven, quien llegó por primera vez a la provincia para homenajear a las comunidades alemanas instaladas en el marco de la conmemoración de los 200 años de la inmigración alemana a la Argentina y para fortalecer relaciones con el gobierno chaqueño. Esdero va a participar del Congreso Internacional de Comunicación Política en Buenos Aires, que se va a celebrar próximos 11 y 12 de junio en su edición 18ª. Eso también fue anunciado. Mientras tanto, aquí en la provincia, el Instituto de Viviendas entregó 180 créditos para la ampliación y refacción de viviendas a través del programa Chaco a la Obra. Los préstamos van de 4 a 10 millones de pesos, con plazos de devolución de 24, 36 o 48 meses. También en Mesón de Fierro, el gobernador Esdero entregó maquinarias, una motoniveladora de primera marca al consorcio caminero número 10 y otra al consorcio número 42 del Hermoso Campo. En Mesón de Fierro también habilitó un cajero automático. Participó del acto de los 115 años de la ciudad de Villa Ángela. Aquí en el acto se comprometió a que el inicio del segundo cuatrimestre del año va a ser terminado, que los chicos van a iniciar el segundo cuatrimestre en el bachi número 9 de Villa Ángela, cuya obra está muy adelantada, y luego avanzará en la terminación del hospital. El intendente Pap también en ese marco, anunció la construcción del edificio universitario aquí en el predio donde suelen venir los parques, por Sargento Zuna, entre Juan B. Justo y Mariscotti. Bueno, eso también fue anunciado por el gobernador. Después el acto central por el 25 de mayo, donde estuvo el gobernador, se realizó en Basail. Complicó bastante el tema de las lluvias para los actos tal como estaban previstos, ¿no? Por ahí hubo algunas modificaciones en lugares y demás, ¿no? También tenemos para decirles en el ámbito policial,
En la causa Tito López, la ex ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial cuestiona el proceso de cesión de tierras y pide la nulidad de las audiencias por falta de objetividad, dicen, y violación de garantías. La Justicia Federal la citó a indagatoria para el 27 y 28 de mayo, esta semana. La defensa la encabeza la ex ministro de Seguridad, Gloria Salazar. La ex ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial, ¿no? Causa Tito López la tienen, ¿no? La del piquetero, otro de los que entraron en desgracia. Un piquetero, dicho sea de paso, millonario también, Y una de las que hicieron ruido también fue que ordenaron revisar la absolución de Lázaro Báez por una millonaria evasión en Chaco, tras detectar fallas en la valoración de pruebas por una maniobra de evasión de más de 50 millones de pesos. Esto fue ordenado por la Cámara de Casación Penal. Tiene que ver con también, esto ya se terminó. Lo que me olvidé de contarles es que el gobernador también, por eso se me mezcló un poco, en el medio de las actividades que hubo todos estos días, entregó títulos de propiedad, artículos, vehículos y motos para reforzar la división drogas de la policía. Y este fin de semana hubo un hecho resonante aquí en nuestra ciudad, ayer domingo a la madrugada, que ingresaron violentamente al domicilio de un empresario, se habrían llevado una importante suma de dinero en dólares, aquí en pleno centro de la ciudad, hecho que aún se está investigando. Tipo comando fue ese asalto, porque ingresaron, lo sorprendieron cuando estaban durmiendo, y no fue el hecho en sí, lo grave fue que fue tipo comando y que golpearon a los moradores de la casa para que digan dónde estaba lo de valor. Eso fue lo descollante, porque hechos delictivos pasan siempre, pero lo distinto fue esto. También lamentablemente hubo muchos accidentes el fin de semana, producto del estado de los caminos, la velocidad que lleva la gente, la imprudencia. También esas cosas ocurrieron el fin de semana, pero lo vamos a ver ahora en los informes que nos da a conocer la policía. Los incendios accidentales ocurren más seguido de lo que creemos. Podemos evitarlo. No tires botellas ni vidrios en espacios abiertos. Pueden hacer efecto lupa y generar fuego. Nunca quemes residuos al aire libre. Si ves humo o fuego, avisa de inmediato al 911 o a los bomberos. Un fuego pequeño puede salirse de control. Prevenir es responsabilidad. Gobierno de la provincia del Chaco. Bien, el INTA nos informa que en Villa Ángela cayeron 20 milímetros el fin de semana, 20 milímetros, agradecemos ese datito, ¿sí? Bueno, y hoy aparte de celebrar la vida, es lunes, ya sabemos que cuesta arrancar, no sé, depende, porque hay algunos que ya estamos medio que entrenados para levantarnos todos los días, ¿no? 23 grados ahora. Hoy no cuesta tanto porque no hace frío, todo lo contrario, los días que vienen después va a ser, aunque probablemente mañana no suceda. Hoy 23 grados con 24 de sensación térmica, la máxima 29, puede producirse tormentas aisladas, un 42% de posibilidad, y mañana nos están marcando que puede haber tormentas eléctricas, algunas fuertes, desde esta tarde, noche hasta mañana, por la mañana en realidad. Mañana la máxima es de 22, la mínima de 7. O sea que arrancaríamos con temperaturas más o menos agradables. Después en algún momento se viene el viento sur. Ayer estaba escuchando esos aves que cantan cuando viene el viento sur. Bueno, ayer las estaba escuchando y dije, están anunciando lo que se viene para este martes, Así que no me salgan sin abrigo mañana, por favor, Bien, después ya el miércoles vamos a tener 3 grados de mínima y 16 de máxima, así que acordate que empieza el fresquete con todo el miércoles, hay que recontraabrigarse. Bueno, y decíamos, celebrar la vida hoy, y además es Día Nacional del Visitador Médico y Agente de Propaganda, este 26 de mayo. Un día como hoy es inaugurado el nuevo edificio de la AMIA en Buenos Aires hace 26 años y la Virgen de Guadalupe es proclamada patrona de México hace 88 años. El santoral recuerda a San Felipe de Neri, fundador. ¿Quién es San Felipe de Neri?
En italiano, Filippo Romano Neri nació en Florencia un 25 de julio de 1515, falleció en Roma un 26 de mayo de 1595, a veces llamado el apóstol de Roma. Fue un sacerdote católico, fundador de la Congregación del Oratorio, una sociedad de clero secular dedicada al cuidado pastoral y la obra caritativa, proyección de su personal espiritualidad y creación singular dentro de las distintas corrientes espirituales del Cinquecento italiano. La misión espiritual de Neri enfatizaba la santidad personal y el servicio directo a los otros, particularmente a través de la educación de los jóvenes y el cuidado de los pobres y enfermos. Su obra jugó un papel importante en la Contrarreforma, especialmente dentro de la ciudad de Roma. Fue canonizado por la Iglesia Católica unos 27 años después de su muerte. Su festividad se celebra el 26 de mayo. Felipe Neri, entonces. Felipe proviene el nombre del griego Filipos, amante de los caballos. Y famosos que cumplen años, famosos como John Wayne, actor estadounidense, ya no está hace mucho, cumpliría 118 años, ¿quién no recuerda a él, no? Lenny Kravitz, músico cantante, cumple 61 años y Diomedes Díaz, cantante colombiano, cumple 68 años. Y hoy cumpleaños el mayor de mis nietos, hoy está cumpliendo años Tommy, se llama Tomás, Lucio Tomás, así que feliz cumpleaños para él, Lucio Tomás Ábalos. Feliz cumpleaños para él, aunque a la distancia, ya la abuela le mandó saludos temprano, así que yo cumplí con mi parte, me gustaría darle un beso grandote, pero no se puede, está tan lejos y tan cerca a la vez, ¿no? Bueno, si hay otro famoso que cumpleaños, pasame el datito para saludarlo en esto que es el Prisma Radial, la onda que ingresa, que se expande en 1000 sonidos a través de las 103.3 MHz FM láser. Estamos en la aplicación telefónica, en el Face de la radio. Recordá que estamos, en www.fmlaser.esenvivo.com.ar, canal de YouTube FM Láser Villa Ángela, fanpage FM Láser 103.3, personal Flow, canal 2 de Villa Ángela, 7 de Resistencia y el resto del país, con el programa Informe Especial desde las 19 a las 20 horas y de lunes a viernes. Y allí en los controles lo tenemos a él, está apurado, ¿viste? Para saludar. A ver. Pablo López, que les habla, Adriana Taponere, desde el móvil lo tenemos a Bachi Marcelo. Arrancamos musicalmente hoy con La Barra y Princesa.